Hola amigos. Para los que no me conozcan, llevo 20 años trabajando para el mundo espiritual, intentando hacer bien y agradar a Dios, ayudando tanto a vivos como a muertos. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la brujería, de cómo protegerse y cómo poder hacer para romper algún trabajo de magia negra que les hayan podido hacer. Les intentaré ayudar sin coste alguno, pero deben seguir las instrucciones que diré durante el vídeo. Pido paciencia para quienes ya conocen el tema, ya que explicaré brevemente para quienes no conozcan estas prácticas. Nos adentramos en un mundo tal vez desconocido para ustedes, pero les interesa saber de ello. La espiritualidad está entre los humanos, como una fuerza más de la naturaleza. Interactúa mucho con nosotros e influye en nuestro día a día. Ayudar o perjudicar es decisión nuestra y está en nuestra naturaleza interna. Llevamos con nosotros el bien y el mal. Si han decidido ver este vídeo, es porque creen que la espiritualidad existe, la brujería y estas cosas que algunos llaman magia negra. Hay personas que viven ajenas a su existencia y por eso su escepticismo, y para otros, desgraciadamente, está muy presente en sus vidas. Es más común de lo que nos pensamos, pero se ve más en ciertos países. Les aseguro que existe, y muchas personas son víctimas de aquellos que realizan estas prácticas. Brujería, magia negra. La brujería es la realización de ciertos ritos, los cuales pueden producir los resultados esperados gracias a la invocación y ayuda de ciertas energías espirituales oscuras. ¿Por qué digo oscuras? Porque el Padre nunca permitiría que un ser de luz influenciara o atacara a una persona a través de un rito de brujería. Nos dio libre albedrío para hacer y elegir en nuestra vida, y la brujería es un medio en el que una persona se puede ver sometida a hacer algo contra su propia voluntad. En pocas palabras, estar hechizado. Les pongo un ejemplo. Un amarre. Un amarre es una práctica muy común de brujería. ¿En qué consiste? Consiste en hechizar a una persona para que no abandone a su pareja. Por ejemplo, un hombre quiere separarse de su pareja, pero no termina de dejarla, aunque ya no quiere estar con ella, y es porque ella le ha hecho un amarre, sabiendo que la dejaría. Miren, estar con una persona sin amarla es muy triste, pero más triste es saber que tienes que embrujar a alguien para que esté contigo. Si esa persona es capaz de ir a alguien a quien le haga una brujería a quien se supone que ama, ya se puede comprender el por qué quiere abandonarla a su pareja. Su forma de ser como persona deja mucho que desear, y su falta de bondad y respeto hacia lo que su pareja desea hacer con su vida es nulo. Su egoísmo es mucho más fuerte que su amor, y eso es lamentable. Pues señores, esto ocurre, y con una frecuencia preocupante. La persona que desea hacer una brujería lo hace por una causa específica. Pretende que algo suceda en la vida de otra persona, y normalmente es para hacer un mal o para su propio beneficio. En el ejemplo anterior, en su egoísmo, amarraba a su pareja para que no la abandonara. Pero otros hacen brujerías ya no por egoísmo, sino por odio, desear que le vaya mal a alguien o enferme. Como ven, es solo para hacer el mal. ¿Cómo protegerme de la brujería? Hay trabajos de brujería que se hacen con tal maldad que incluso lo que les voy a decir ahora para protegerse se queda corto para protegernos totalmente. Pero esto me enseñaron a mí y se lo recomiendo hacer. Primero de todo, siempre les digo de poner agua, como digo en el vídeo que dejo arriba. Poned un lazo rojo en una planta, figura u objeto decorativo que tengan dentro de casa, si puede ser en la entrada. Lleven con ustedes un collar o rosario, pero con la característica de que ambos deben ser rojos. Pongan laurel en casa, en un recipiente, colgado, como quieran.
Digan una oración al hermano Sankaralampio para que les proteja de la brujería. Órenle lo que vean conveniente, pidiéndole que les ayude ante la brujería, y recen un Padre Nuestro. Espero que noten que les funciona. A veces el rosario se rompe, y es síntoma de que nos están haciendo algo, ya que lo arreglas y se vuelve a romper. Pero también es signo de que nos protege. Si ya me han hecho brujería, ¿qué hago? Me han escrito contándome diversas cosas que les hacen para que les vaya mal. Y vamos a intentar contrarrestar o romper el mal hecho. Me han dicho a veces que les han dejado cráneos de gato en su jardín o animales muertos. También me han mencionado que les han dejado trabajos hechos en una bolsita, donde se depositan cositas que se usan para este mal que les desean. Esta es una imagen real de un trabajo de brujería. Mi consejo es que tocándolo lo menos posible, lo tiren a la basura y ya está. No hace falta quemarlo, ni hacer ningún rito especial, pero si lo queman tampoco está mal. También hay veces que rocían algún líquido especialmente creado para ustedes, en la puerta de su casa o por donde van a pasar. Para esto deben hacer: echar agua de romero donde les hayan rociado el líquido durante 7 días. Pueden hacer esto: tomen una botella de agua e introduzcan en la botella ramitas de romero y lo dejan reposar unas horas. Si se lo hacen a menudo, tengan botellas preparadas listas para usar con el romero dentro. También pueden comprar agua de romero. Aún me encuentro mal de lo que me hicieron. Dios da fuerzas o dones para combatir el mal y ayudar, aunque haya religiones que crean que personas como los médiums son demonios o algo parecido. Yo soy médium, intento ayudar a la gente y creo en Dios como el que más. Si ven mis vídeos se darán cuenta que no les miento cuando les digo que intento ayudarles y lo que hago es para bien. Si ustedes creen que les han hecho brujería, se pueden poner en contacto conmigo al correo que dejo al final de todos mis vídeos y les intentaré ayudar. No les cobraré nada, ya que la persona que cobra por ayudar no hace lo que Dios quiere. Quiero que piensen que son muchos los que me escriben. Les responderé pasado unos días. Les pido paciencia. También decirles que no todo es brujería. Hay veces que las cosas nos van mal por otras circunstancias, y somos nosotros quienes creemos que nos han hecho brujería. Si creen que a alguien conocido les han podido hacer brujería, no duden en enviarles este vídeo. Quería decirles que no voy a responder a nadie que me escriba su posible caso de brujería en los comentarios de YouTube. Todo aquel que necesite mi ayuda, que me escriba su caso a mi correo, es más seguro y no explica su caso personal a todos. Si alguien les responde desde YouTube, fíjense bien que ponga creer sin ver mensajes del más allá, ya que en ocasiones se hacen pasar por mí, copiando mi logo. Saben la forma que tengo de expresarme. Si ven algo raro, duden, y fíjense bien quién les responde. También saben que yo nunca les pediría dinero. ¿Cómo sé si me han hecho brujería? Las cosas se saben viendo el caso de la persona. Como he dicho antes, y quiero recalcar, en muchas ocasiones nos obsesionamos nosotros de que nos han hecho una brujería cuando algo nos va mal. Y realmente no nos han hecho nada, somos nosotros que lo creemos así. Esto pasa si en nuestro entorno se suelen hacer brujerías. Sobre todo en Latinoamérica es donde más se ve que hacen brujerías, y me han comentado que ya está llegando a otras zonas de Europa. Y amigos, es algo terrible. El hacer estas prácticas es denunciable, porque se atenta directamente en ocasiones en contra de la vida de la persona al buscar su muerte, ya que algunos no se complacen solamente en ver que las cosas le van mal, sino que buscan que enferme, y si es posible, que muera. Esto es muy grave, por eso he hecho este vídeo, para que vean con qué maldad tan absoluta pueden llegar a trabajar algunas personas.
Si son capaces de pedir hacer un trabajo de estas características, es porque tienen el alma más oscura que la noche, y el que lo realiza también. Alma de cobardes, que en la oscuridad obran maldades sin dar la cara, pero sin saber que nada queda oculto a Dios. Les gusta lo oscuro, el saber de más, invocar, y es lo que no deberían hacer, porque no es un juego. No vayan a nadie a hacer un trabajo de brujería. Piensen si les gustaría que se lo hicieran a ustedes. Deseo les vaya bien y poderles ayudar. Un abrazo a todos.